Son las 9 de la mañana, continúa Arriba Gente y como anunciamos hoy más temprano vamos a recibir al economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, a propósito de la votación del presupuesto que ya comienza a votarse en la Comisión de Hacienda para luego pasar a la Cámara Baja. ¿Cómo le va, Munyo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Un placer recibirlo. Bueno, Ceres estuvo trabajando a propósito del presupuesto, pero además con un planteo interesante, ¿no? Hay que revisar en qué se gasta y cómo se gasta antes de destinar más dinero. Bueno, lo primero que uno ve cuando analiza el presupuesto es una continuidad, ya a esta altura histórica, del crecimiento del gasto público en Uruguay, ¿no? Eso es, antes de empezar a meterse en cada articulado, lo primero que uno ve es que el gasto crece de forma continua, casi que autónoma y sin control, ¿no? Porque esas son las tres características que tiene el gasto. Veamos un poco la historia, ¿no? Del primer gobierno de Vázquez, casi 30% de crecimiento real del gasto público. El gobierno de Mujica, casi 40%. Segundo gobierno de Vázquez, 10%. Gobierno de la calle Pou, 9%. Presupuesto actual, 10%. O sea, siempre se toma lo anterior y de ese escalón, un escalón más y un escalón más. La realidad es que hoy ya estamos más del doble de gasto per cápita, la población es la misma, o sea, el gasto del gobierno, el gasto público es más del doble de lo que era en el 2005 y cuando termine este gobierno, con lo presupuestado, con lo planteado al Parlamento, va a estar superando ampliamente el doble. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, natural, es, bueno, ¿rinde ese gasto? O sea, ¿se controla? ¿Se mide algo? O sea, ¿sabemos los ciudadanos la calidad del gasto público? Y la verdad que poco, ¿no? Esa es la realidad. Y yo creo que esa es la primera discusión que habría que estar dando y no es la que ha habido en la opinión pública en estos días de que está el presupuesto. Se habla más de los impuestos, que es verdad que existen los nuevos impuestos, pero no se habla del monto gigantesco de gasto que crece y crece. ¿Pero esto no es una manera de gestión en el Uruguay en general? O sea, pensar en el monto total, quedarse con la cifra y no en la manera en que funciona el aparato estatal. Y bueno, porque digo, ha sido histórico, ¿no? O sea, este gobierno comenzó criticando el último periodo de la administración anterior, diciendo que se encontraron con una situación peor de la esperada desde el punto de vista fiscal, pero no la revisó, ¿no? La tomó como un hecho y a partir de ahí asignó nuevos créditos, nuevas partidas de gasto a los rubros que se habían comprometido en la campaña electoral. Rubros que estamos de acuerdo, que son prioritarios para el Uruguay, ¿no? Seguridad, salud, el tema de la educación que está en el tapete porque se le asigna menos de lo que se esperaba. Pero bueno, esas son discusiones adecuadas. Creo que lo que nos falta, lo que le falta al Uruguay es hacer el esfuerzo para decir, sí, vamos a destinar más presupuesto a Fiscalía, por ejemplo, que es una necesidad que está claro que la seguridad, la justicia tiene que tener más recursos. Bueno, ¿de dónde sacamos? Claro. Eso es el trabajo que queda pendiente y va pasando el tiempo y el gasto crece, ¿no? ¿Y qué significa que el gasto crezca? Que alguien lo está pagando, ¿no? O sea, y el que lo está pagando es el sector privado y es parte por lo cual Uruguay es poco competitivo, es tan caro y después vemos que es muy difícil también atraer nuevas inversiones. ¿Cuál es el punto débil que tú, Ignacio, le advertís a este presupuesto? El talón de Aquiles. ¿Es tal vez este incremento del gasto? ¿Es tal vez la expectativa de crecimiento sostenida en no se sabe muy bien qué? Las expectativas que tiene el equipo económico del crecimiento de la economía. ¿Por dónde ves el punto flaco de este presupuesto? El primero es el crecimiento del gasto. Yo creo que este es un presupuesto para no hacer crecer el gasto, sino redistribuirlo. O sea, entonces ahí ese 10% de aumento real del gasto que se compromete, y esto es lo más importante a entender, o sea, es un gasto que ya se compromete a hacer algo cierto, certero. ¿Cómo se va a pagar eso? Son supuestos, y ahí es donde aparece el tema del crecimiento. Es expectativas de que la economía crezca, y si la economía crece, entonces se va a recaudar los impuestos que ya están en mayor magnitud y además nuevos impuestos que suponemos, o que supone el equipo económico y el gobierno, que van a recaudar determinados montos que están circulando. Todo eso es algo imaginario, ¿no? Lo único real es que el gasto se compromete a crecer y el compromiso después se tiene que cumplir porque se presupuesta, se establece cada unidad ejecutora, cada ministerio, cada oficina plantea determinada planificación con ese gasto y ese gasto
se ejecuta. Si esos supuestos no se dan irremediablemente, vamos a un incremento notorio del déficit. Bueno, ahí va a haber dos caminos. O aumenta el déficit o aumenta los impuestos, ¿no? O sea, eso habrá que ver a lo largo de estos años qué decisión se toma. Que ya el ministro Done dijo que no, porque la presión tributaria sobre el uruguayo no da para más. Sí, el ministro Done siempre ha dicho que él no se quiere amputar ninguna herramienta, ¿no? Es verdad. O sea, él ha dicho permanentemente, y hay que ser justos en esto, jamás dijo que no iba a considerar posibles aumentos de impuestos en el caso de que fuera estrictamente necesario. Por lo tanto, eso hay que dejarlo claro como fue. La realidad es que el supuesto de crecimiento de la economía podrá decirse si es o no optimista, que es una valoración, ¿no? O sea, no es algo objetivo. Lo que sí es objetivo es que es más del doble, 2 veces y media, que el crecimiento que tuvo la economía en los últimos 10 años promedio. Y es más del doble del crecimiento histórico que tiene el Uruguay desde la vuelta a la democracia hasta ahora, en los últimos 40 años, en momentos en que no hay viento a favor, como no es el caso. ¿Qué quiere decir viento a favor? Precios internacionales tremendamente favorables para el Uruguay, Argentina y Brasil empujando al país. O sea, ¿no vamos a llegar a ese crecimiento proyectado? Es difícil en las condiciones externas actuales, porque son factores que hay que tener claro. En Uruguay depende mucho de la suerte, de lo que pase afuera. O sea, no depende del gobierno que esas tasas se concreten en parte. Sí, depende de tener suerte. Internacional es muy delicado. Depende de tener suerte, de que las tasas de interés bajen, por ejemplo, más de lo que se está planteando. O sea, que haya una sorpresa positiva de baja de tasas de interés, eso al Uruguay lo favorece, porque es más fácil atraer inversiones. Depende de que suba el precio de la soja, por ejemplo, que está bajo, a pesar de haber tenido una excelente cosecha, el precio es bajo. La carne está ya en precios muy altos y eso sí, el sector agrícola, ganadero, le da un respiro. Pero no depende de nosotros eso, del clima. Después hay algo que sí depende de nosotros, pero que es muy difícil de modificar, que es la baja rentabilidad que tienen las empresas en el Uruguay, porque los costos son muy elevados. Entonces, no es lo mismo pretender crecer al 2,5 cuando los costos y los salarios y todo el resto de los costos productivos, el puerto, la infraestructura, es elevado hoy en el Uruguay para producir, que lo que era en el año 2005, cuando asumía por primera vez el Frente Amplio, donde esos costos eran tremendamente más bajos y atraer inversión es mucho más fácil, porque la rentabilidad era mayor. Por lo tanto, estamos en un escenario muy diferente, mucho más difícil para atraer inversiones al país que las que había en aquel momento. Por lo tanto, sin inversiones importantes, es muy difícil que se pueda concretar ese crecimiento que está planteado en el presupuesto. Y si ese crecimiento no se da, ¿qué va a pasar? La recaudación que se espera va a ser menor y ahí va a haber un mayor déficit fiscal. Y ahí entra el ojo político, ¿no? La estrategia política. ¿Cuáles son los escenarios que tendría el gobierno? ¿El aumento de impuestos? O jugársela a aguantar un mayor déficit al riesgo de que la percepción internacional de calificadoras de riesgo, de los organismos, de lo que le prestan plata al Uruguay, empiece a deteriorarse y a cuestionarse la capacidad de pago, ¿no? O sea, si uno empieza a aumentar su deuda y su déficit, bueno, empiezan a prenderse algunas alarmas. Esas alarmas todavía no se prendieron. Uruguay tiene muy buenas calificaciones, los mercados los reciben de forma muy auspiciosa. Uruguay tiene capacidad de endeudarse a tasas bajísimas todavía. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo y hay que aprovecharlo, pero obviamente tiene su límite, ¿no? Claro. O sea, no se puede abusar. Ignacio, entonces, te quiero... El punto final que quiero hacer con respecto al presupuesto es que la única manera que uno puede manejar de verdad es el aumento del gasto. Es la única, porque el resto depende de factores que son exógenos, externos, que no se manejan. A propósito del gasto, yo te quiero preguntar por lo siguiente. Antes de las elecciones, Ceres hizo un trabajo que fue presentado a todos los partidos políticos que hablaba, por ejemplo, de procesos burocráticos que se repetían en el Estado. Ustedes identificaron una serie, por ejemplo, de trámites administrativos, por ejemplo, a la hora de lograr una inversión o la llegada de determinadas inversiones. Todos los partidos políticos recibieron con buen tino y se comprometieron de alguna manera a implementar un proceso de desburocratización. ¿Ustedes lo ven reflejado en el presupuesto esto? No. Son muy pocos artículos que hacen referencia a la simplificación regulatoria. Al gobierno le gusta llamarle despapelamiento, sí. O sea, que es un poco simplificar lo que hay que hacer para poder invertir o para poder recibir un
un programa estatal, porque no es solo el problema que se enfrenta un inversor, se enfrenta un ciudadano que tiene que recibir una prestación del Estado, se enfrenta un ciudadano que tiene que sacar una partida de nacimiento, se enfrenta un ciudadano que tiene que anotar a un hijo cuando nace. O sea, hay cosas que el Estado hoy, en vez de ayudar, hace todo lo contrario. Bueno, eso nosotros lo trabajamos, escuchamos a la opinión pública, recibimos desde todo el sector empresarial y nos encargamos de llegarle a todas las organizaciones, tanto empresariales como civiles del país. Mandamos más de 300 cartas formales a todas las instituciones. Recibimos formalmente muchas sugerencias de cambios normativos, leyes, decretos, circulares. Las incorporamos y presentamos, como decía, al gobierno más de 303, para ser preciso, reformas en normas para hacer más simple el funcionamiento del Estado, para reducir el costo burocrático en tiempos, en cargas. Y de eso, la verdad que hasta ahora, de esa lista, han aparecido 3. De las 303, 3. Sí, y nosotros le vamos a estar dando seguimiento muy de cerca en los próximos meses, porque estamos convencidos que ahí se juega parte del futuro potencial crecimiento del Uruguay, de inversión. O sea, hay una inconsistencia en pensar que se va a poder crecer más si no se solucionan estas trancas que son las que hacen que las inversiones demoren más. O sea, hay mucho para hacer ahí. El gobierno ha dicho que es prioritario. Entonces, estamos nosotros simplemente esperando que aparezca. En el presupuesto no se vio. ¿Y tiene que ver con las urgencias? O sea, con otros temas que a veces uno dice, bueno, revisar la manera en la que se hace no es tan urgente como, no sé, destinar dinero o hacer el accionar puntual, ¿o es políticamente más rendidor lo otro, más vendedor? Y bueno, eso habría que preguntárselo al sistema político. Nosotros lo que hacemos es mirar y hacer un diagnóstico objetivo de la situación del país, las trancas que hacen para que el país no crezca. Si algo estamos todos de acuerdo es que el país tiene que crecer para poder generar recursos, para poder distribuir mejor, tiene que crecer. Hoy, uno de los principales obstáculos para el crecimiento viene por el propio marco normativo vigente en el país, que se ha hecho engorroso, cargado, sobrecargado y muchas veces insólito para generar una inversión. Hay una imagen muy significativa de lo que es hoy querer invertir en el Uruguay en determinados sectores, que es como pelar una cebolla. Uno va sacando, y la cebolla del Estado va sacando capas y otra capa y otra capa y otra capa y termina llorando finalmente con la cebolla. Bueno, o sea, eso es lo que hoy es el Estado uruguayo, reconocido por la mayoría. Lamentablemente no se avanza. Ignacio, el impuesto global va a ser una realidad a partir del año que viene, se va a aprobar seguramente en el presupuesto. El gobierno ya ha aclarado que no le va a tocar a doña María, a don José en el bolsillo, pero te pregunto, ¿la consultora como tal ha recibido algún tipo de inquietud de eventuales inversores preocupados por la instalación de este impuesto acá en Uruguay? Bueno, primero, Ceres no es una consultora, es un centro de estudios, sí. Es una organización sin fines de lucro que se encarga de temas de opinión general del país, no hace trabajo como es una consultora a medida de una empresa, no, solo temas de interés general. Sí recibimos inversores, organismos internacionales, calificadoras de riesgo, y también hablamos con empresarios permanentemente de todo el país. Y sin dudas que estos nuevos impuestos que se han puesto sobre la mesa han generado mucho ruido y preocupación. El impuesto mínimo global es muy fuerte, la preocupación que ha generado en los operadores de zona franca, muy fuerte. Pero también el impuesto al aumento patrimonial de los residentes en el exterior también ha generado mucha preocupación, entre otros en la comunidad argentina que está viviendo en el este del país. Eso hay que tenerlo claro, o sea, existe, ¿no? No podemos, como cuando va el caballo así, tapándose y no mirar para el costado. O sea, el ruido está, y lamentablemente es un ruido que no ayuda a lo que se necesita para traer inversiones, ¿no? O sea, por eso nosotros queremos que estos impuestos que se han agregado en el presupuesto son innecesarios, en primer lugar, porque van a recaudar muy poco, menos de lo que podría recaudarse si se hubiera revisado el gasto,
Y aparte inconvenientes, porque van a estar complicando la propia estrategia de que se concreten rápidamente inversiones. O sea, han hecho que muchas inversiones estén mirando a ver qué pasa. Le pongo un ejemplo, o sea, uno cuando viaja al exterior y con el propio gobierno, nos pasó en Japón ahora, que estuvimos hace unos meses atrás en la Expo Osaka. Lo primero que dice el propio gobierno uruguayo cuando presenta el país es los beneficios del régimen de zona franca para los inversores. O sea, es la bandera número 1 que se usa. Bueno, pero el ministro dijo que lo de zona franca quedaba excluido, ¿no? Sí. Vamos a ver qué sale del presupuesto, pero una cosa es decirlo y otra cosa es implementarlo. Y otra cosa es cuando hay un régimen que se empieza a afectar con excepciones y le saca claridad y le saca contundencia. Y cuando ya hay que explicar mucho algo, ya deja de ser tan simple. Imagínense que... O sea, eso genera incertidumbre, más allá de que no... Hay que explicar mucho. Entonces, ¿qué incluye? No, en teoría, o sea, la intención del gobierno, porque lo hemos escuchado muchas veces, es aquellos que ya pagan impuestos en el exterior, que lo paguen acá y les sea equivalente. Bueno, no es tan simple de implementar eso, porque los que pagan en el exterior no es obvio que paguen el monto total, porque el propio impuesto mínimo laboral permite devoluciones de impuestos de distintas formas que tal vez ya están recibiendo en sus casas matrices. Entonces hay que meterse en la propia contabilidad de cada una de las empresas. Bueno, lo que nosotros vemos eso es que genera mucho ruido y va a generar pocas nueces, porque va a recaudar probablemente menos de lo que se espera. Y veremos qué se genera de la discusión por parte de los diputados y qué queda también de este presupuesto. Ignacio Munyo, director de Ejecutivo de Ceres, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.